pasada comenzamos con la primera, que decía que estábamos perdidos y somos encontrados. Es una metáfora. Y creo que es una metáfora. Ahí se los puse en el boletín. Es tomar una idea para decir otra, para ilustrar otra idea. Y hoy vamos a ir a la segunda metáfora, que tiene que ver con la sanidad. El pecado se presenta como una idea de enfermedad que tiene que ser sanada, y el único que puede sanar la enfermedad del pecado es el gran médico, nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, cuando hablamos de ser encontrado, el Señor puso esta metáfora por causa de los fariseos que estaban culpando al Señor de que se juntaba con los pecadores. Y Él les contó estas parábolas. De hecho, cuando fue a la casa de Zaqueo, Él dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este estaba perdido, este pequeñito, este chaparrito estaba perdido y ha sido encontrado. Por causa de que los fariseos estaban criticando que Jesús se juntaba con los pecadores. Hoy vamos a hablar de la segunda metáfora, que tiene que ver también con un reclamo de los fariseos. Por causa de los fariseos, los criticones, los religiosos, le critican al Señor que se juntaba con los pecadores, que comía con ellos. Y tenemos el pasaje de Marcos 2, 16 al 17. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos. Fíjense que no se atrevieron a hablar con Él, sino que van, y así son los chismosos siempre, nunca van a la fuente, siempre empiezan por los lados. Le dicen a los discípulos: ¿cómo? Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Jesús, obviamente, los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que el Señor usa esta segunda metáfora para hablar de la salvación. La metáfora de que estamos enfermos y necesitamos un médico y necesitamos ser sanados. Así que en esta ocasión, el problema del pecado no se ve en términos de estar perdidos, sino de estar enfermos. Y se necesita restaurar la salud espiritual. Ahora, la enfermedad y la muerte entraron por causa del pecado. Los primeros capítulos de Génesis nos relatan eso. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Como dijo el Señor, que el día que comieres de este fruto de cierto, morirás. En esta metáfora, al igual que en la anterior, fíjense que el pecado nos está presentando tanto como culpa que tiene que ser castigada. O tampoco se presenta el pecado como una deuda que tiene que ser pagada. Porque estas dos, fíjense, la culpa y la deuda, son las dos metáforas que más se usan hoy día en el cristianismo. Casi no hablamos de las demás, por eso que estamos dedicando esta serie de sermones para hablar de las otras. El pecado no es solo culpa que tiene que ser castigada. El pecado no es solo deuda que tiene que ser cancelada. El pecado también es estar perdidos y hay que ser encontrados. O como hoy vamos a decir, el pecado es como estar enfermos y ser sanados. Así se presenta aquí esta metáfora. El alma sufre. Estamos enfermos. El pecado nos hace sufrir. Es una enfermedad profunda del alma y es una enfermedad que necesita ser sanada. ¿Y cómo va a ser sanada esa enfermedad? La única manera que nuestra enfermedad del pecado sea sanada es a través de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando vemos que el pecado es una enfermedad terminal, que produce síntomas terribles. Todos los que estamos aquí hemos sufrido las consecuencias del pecado, hemos sufrido los síntomas. Son terribles los síntomas de la enfermedad del pecado. Y nos lleva a una muerte segura. Nos damos cuenta lo inútil que es enfocarse en el castigo como medio de curar la enfermedad del pecado. Las enfermedades no se curan castigándolas. Iba a traer un video, pero dije, a lo mejor me lo van a malinterpretar, pero se los voy a relatar. Y si me lo quieren malinterpretar, va a ser mi relato, no el video. En África
unos brujos que tienen sentado a un africano allí y lo están curando del dolor de cabeza. Búsquelo en el YouTube para que se rían, porque lo curan a puras cachetadas, pero en la cabeza le pegan así, y el otro se hace el serio, pero ya después los brujos no aguantan y se ponen a reír. El pecado, perdón, la enfermedad no se cura a cachetadas. El Señor no quiere curar la enfermedad de nuestro pecado castigándonos, sino que Él quiere sanar nuestra enfermedad del pecado teniendo comunión con nosotros. Vamos a hablar de la lepra. En el tiempo bíblico, la lepra, y le llamaban lepra a cualquier enfermedad de la piel, eczema, psoriasis, sarna, muchas enfermedades que supuran en la piel. Los judíos le llamaban la lepra y tenían una manera de que los sacerdotes catalogaban bien si era infecciosa o no. Ahí están los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico, si se quieren entretener leyendo allí. Pero era una enfermedad muy temida, la lepra. Causaba desfiguraciones y mutilaciones repulsivas. Ustedes saben que la lepra es una bacteria que entra por las extremidades de la nariz, los dedos de los pies, los dedos de las manos, y luego empieza a transformarse la piel en insensible. Por eso la gente se quema, se infecta, se corta, se le caen los dedos, se le cae la nariz, las orejas, y no sienten porque la lepra lo va carcomiendo hasta que llega a los órganos internos y lo mata. Eso es una enfermedad terrible. El Levítico, entonces, por higiene y también porque atribuían este mal a los pecados de la persona. O sea, tienes lepra porque eres pecador. Recuérdense, en el Nuevo Testamento le preguntaban a Jesús por los enfermos, ¿pecó este o sus padres? Porque ellos equiparaban la enfermedad al pecado. Así que cuando a alguien se le declaraba la lepra, era marginado totalmente de la sociedad. Y el Levítico entonces trata con estos temas. En tiempo de Jesús, por ejemplo, al leproso se le echaba de la casa a la calle. Tienes que irte a la calle. Y en la calle tampoco lo querían, se tenía que ir fuera de los muros de la ciudad, se tenía que ir al campo. Y cuando andaba en el campo, ni siquiera la gente del campo los estimaba y se iban a vivir a los sepulcros, a los cementerios. Se les obligaba por ley a andar andrajoso, o sea, la ropa del leproso tenía que ser andrajosa para que la gente se diera cuenta. Entonces la manera de que la gente supiera que uno era leproso era por los andrajos, la ropa sucia y rota, y también tenían que andar greñudos, no tenían despeinados, chascones y barbones, y andaban con una campana o con dos piedras si no tenían para una campana, y golpeaban cuando por hambre entraban a los pueblos a pedir comida y golpeaban las piedras y tenían que gritar leproso, leproso, inmundo, inmundo, para que la gente se alejara, porque si ellos no hacían eso eran apedreados ellos por no cumplir con la ley, y la gente les tiraba pan, les tiraba un pedazo de carne, no se podían acercar a ellos. Eso era lo terrible de la lepra. Todo esto porque era un enfermo de alto riesgo que contagiaba al que tocaba. Y era un impuro, sin derechos a la comunidad de culto, porque volvía impuro a todo lo que lo tocaba. Por eso que en la Biblia nosotros reflexionamos que el pecado, nuestro pecado, es como la lepra del leproso de aquellos años. Hay un héroe indiscutible que batalló y mostró misericordia en esta enfermedad, el beato Damián. ¿De dónde era? De Holanda, de esos sectores de allá del norte de Europa, y se fue de misionero a Hawái, a Molokai, en los años 1800. Él llegó, lo destinaron porque él pidió irse a vivir a una colonia de leprosos, a un leprosario en el año 1873. Y cuando sus superiores lo mandaron allí a cuidar, porque esta gente necesitaba ser cuidada, pero más que nada tener a un sacerdote que los tratara, porque nadie quería estar con los leprosos todavía en el siglo XIX. Cuando lo presentaron, le dijeron a los leprosos: Él es uno que será un padre para ustedes y que los ama de tal manera que no tiene vacilaciones en volverse uno de ustedes, vivir y morir con ustedes. Él vivió ahí 15 años. Los últimos 5 años, un día, él dice que se fue a bañar. Se bañaban una vez a la semana, yo creo.
agua caliente y se metió en una tina con agua caliente y cuando salió se dio cuenta que se había quemado el pie y él no había sentido nada y dijo, aquí está, ya soy uno de ellos. Damián se hizo uno de ellos, vivió 5 años más y falleció de lepra allí en Hawái. En la Edad Media, por ejemplo, el leproso, cuando alguien se declaraba leproso, lo llevaban a la iglesia y le hacían la misa de difuntos antes que se muriera y luego lo expulsaban. Los arquitectos, aquí está uno, los arquitectos de templos y catedrales dejaban unos orificios en las paredes de las iglesias para que los leprosos que caminaban y querían venir a la misa se pararan y pudieran mirar por el hoyito adentro y ver la misa, porque ellos no podían entrar, los recluían en lazaretos, hospitales inmundos donde pudieran morirse tranquilamente, morirse de asco. ¿Qué hacemos con los leprosos hoy en día? ¿Quiénes son los leprosos el día de hoy? No se habla mucho, hace tiempo que no oigo hablar mucho del SIDA, pero cuando esto comenzó en los años 85, ¿cuál fue la reacción que teníamos? El SIDA se contagia, y todos sabemos, solo de sangre a sangre. No lo sabíamos al principio, por eso que la gente andaba tan asustada. Se contagia por las relaciones sexuales, por la transfusión de sangre, por las agujas de drogadictos contagiados y por la gestación de madre a hijo. Y el SIDA comienza sus andanzas por las naciones en el año 1981. Y en el año 87 teníamos 5 millones de infectados en el mundo. Al año siguiente ya eran 10 millones. Hoy hay 37 millones de personas portadoras del VIH. 71.000 casos tenemos aquí en Chile. Y las autoridades se alarmaron porque el año pasado, el año 2018, los casos aumentaron 7.000. 7.000 nuevos casos. Estas estadísticas son tenebrosas y son escalofriantes. El enfermo de SIDA hoy es el leproso de ayer. ¿Recuerda usted entonces cuando los primeros casos de SIDA aparecieron? ¿Recuerda el temor que produjo? Apareció esta nueva epidemia incurable que se expandía rápidamente y cobraba muchas vidas. ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, algunos de ustedes ni nacían, ¿verdad? Pero los que teníamos algunos años nos damos cuenta del terror que causó eso. Y la reacción, y se lo estoy diciendo porque es muy típica a la reacción de la enfermedad del pecado. Primero, protegernos y negar la enfermedad. ¿Se recuerdan cuándo pasó eso por primera vez en la historia de la humanidad? En el jardín del Edén. Protegernos y negar la enfermedad. Tercero, echarle la culpa a alguien. La mujer que me diste por compañera. Y en nuestra sociedad, los inmorales, los homosexuales. Y cuando salen otras enfermedades de donde ahora mismo, y es triste decirlo aquí en Chile, los haitianos nos traen la tuberculosis, los inmigrantes, siempre negarlo y luego echar la culpa. Eso es típico de los síntomas de nuestro pecado, que necesita ser sanado por el gran médico. ¿Ha podido alguna vez el castigo y la vergüenza restaurar la vida y la salud de alguien? Había un amigo que siempre que uno tenía cualquier cosa, un dolor de cabeza, siempre él decía, es que no has comido. Oh, que me duele la cabeza, es que no has comido, mira, te voy a hacer algo. O cómete algo, o me duele por aquí, es que no has comido. Para él siempre la culpa la tenía el hambre. Había que echarle algo al estómago y se acaban todos los problemas. Así como siempre, el pecado siempre busca eso, una excusa, echarle la culpa a alguien. Pero nunca la vergüenza nos va a restaurar a la salud. Hay que tener cuidado con esto, pongan atención, porque tenemos esa mala costumbre. Los cánceres, es porque no te alimentas bien, es porque... y empezamos a echarle la culpa a algo para poder explicar algo que no tenemos una explicación.
siempre echando la culpa a alguien. Yo soy sano, yo no soy enfermo. Y si me enfermo es por culpa de mi señora que no me cocina bien. Es por culpa de la oficina, porque en la oficina fumaban y el humo de segunda mano. Es por culpa de aquel. Siempre echando la culpa a alguien y tratando que la vergüenza, o si no, tratamos que el enfermo se levante a punta de insultos o está en tu mente, tenés que levantarte, ¿cómo es posible? Y ya ejercicio y come menos y hace yoga y no sé cuántas cosas. Empezamos a ver si la culpa y avergonzarlo. Mira cómo estás de gorda o cómo estás de flaco, pareces un palo parado para arriba, una escoba para arriba, siempre echando la culpa a algo. La culpa y la vergüenza jamás van a restaurar la salud de nadie, y la culpa y la vergüenza tampoco van a restaurar la enfermedad del pecado. Estoy haciendo las comparaciones. Díganme usted si alguna vez el castigar o la pena capital o el fusilamiento del criminal ha producido la transformación de algún corazón o habrá transformado alguna vida. Y la lepra es la metáfora de la enfermedad del pecado. Y necesitamos que Cristo nos toque para sanarnos de la enfermedad del pecado. Amén. Amén. A todos nos gusta que nos toquen. Me la toca al que está al lado, por favor, y dile qué bueno que estás aquí con nosotros. Dame la Biblia. Ya te toqué, ahora dame la Biblia. Mateo capítulo 8, si tienes su Biblia, ábrala por favor, a Mateo capítulo 8. Ahí voy a dar 2 ejemplos nada más. Después del Sermón del Monte, 2 ejemplos maravillosos de nuestro Señor Jesús acercándose al pecador leproso, al pecador contagiado, pero contagiado con el pecado. Necesita un médico, un toque cariñoso. Mateo 8. Dice así mi Biblia. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué imagen más linda? Un leproso, acuérdense cómo era que tenía que andar golpeando piedra o tocando una campanita para que nadie lo tocara. ¿Cuántos años tenía? No tengo idea, pero los años que tuviera, yo creo que el último toque cariñoso que ese hombre recibió fue el de su mamá, el cariño de su madre. Pero Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Pero dijo la palabra y sanó y lo dejó. Dice la Biblia, tuvo compasión, dice Marcos, tuvo compasión, extendiendo su mano y lo tocó. El toque del Señor a un leproso que nadie podía tocar, lo sanó. ¿Qué habrá experimentado esa persona? Me acuerdo una vez que leí en esta sopa para el alma, que hay historias cortas, de una enfermera que contó que en una ocasión era la jefa de las enfermeras de emergencia, estaba en la posta y llegó un señor obeso, hediondo, sucio, andrajoso, pero muy muy gordo, y llegó con un principio de un ataque al corazón, de un infarto, y llegó a la cabina esa que le llaman allí, al boxer, y lo ponen, y todas las enfermeras de repente tenían otra ocupación que hacer. Oye, ven a atender a este señor. No, es que el de acá. Y todas dejaron al señor maloliente y ninguna enfermera lo quiso atender. Y la jefa de las enfermeras dijo: tendré que hacerlo yo, porque tengo que dar el ejemplo. Y fue donde este señor empezó a conversar con él, le tomó la presión estaba sumamente alta, estaba a punto y tenía del ataque cardíaco y tenía mucho dolor. Y esta mujer dijo: bueno, lo primero que hay que hacer con este hombre, si lo vamos a atender, hay que bañarlo. Y como no lo podemos llevar a la ducha, ella comenzó ahí en la camilla, trajo agua, trajo jabón, empezó con pañito a limpiarlo todo su cuerpo, le sacó la ropa y luego empezó a tocarlo y empezó a calmarlo y empezó a hacer masaje en los hombros, en la espalda. El hombre empezó a emocionarse, se puso a llorar y en un momento determinado su presión volvió a la normal y se para y le dice: señorita, ya me siento bien, me voy para la casa. ¿Sabe qué? Hace 20 años que nadie tocaba mi cuerpo. La enfermedad del pecado es similar.
A los pecadores casi no queremos tratar con ellos, no queremos conversar con ellos, no queremos tocarlos. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace con el leproso? Va y lo toca, y lo toca. Y dice, sí quiero, sé limpio. Tuvo compasión y extendiendo la mano, lo tocó. Ahora este leproso está sintiendo el cálido afecto del tacto de la mano, toda bondad y toda ternura de nuestro Señor Jesús. Mientras una oleada eléctrica pasó por su cuerpo y fue sano. Y se han cambiado los papeles. Porque el que tocaba a un leproso según la ley de Moisés, él quedaba impuro. Y Jesucristo se atrevió a tocar a ese leproso y se atrevió a que lo culparan a él, lo excomulgaran y lo trataran de impuro. Porque el que toca al impuro queda contaminado, porque el impuro le transmite su impureza. Y San Pablo relaciona la lepra con el pecado y nos lo dice ahí en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, le hizo, Dios el Padre le hizo pecado en lugar nuestro para que seamos justicia de Dios en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a seguir con el pasaje en el versículo 5 y me voy a meter a las patas entre medio. ¿Cómo se llama? Caballos. Un milagro que va más allá de nuestra comprensión. Y es un milagro que todos lo conocemos y todos lo hemos leído. Pero después de lo que lo voy a explicar, quizás nos vamos a salir un poquito asombrados de este lugar. Al entrar a Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Muchos sufrimientos. Jesús le dice: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Paremos allí. El centurión, ¿qué es un centurión? Un soldado romano a cargo de 100 soldados. No era judío. Esta es la primera y única vez que un extranjero, un soldado extranjero, viene a pedirle a Jesús un favor. Viene y le pide, y dice aquí mi criado, no sé qué dirá otra Biblia, lo pueden estudiar mañana en el grupo en casa, otra Biblia le cambian. En griego usa la palabra pais, mi pais, está paralítico, está enfermo. Pais en griego se traduce mi joven, mi muchacho. Pero algunos han traducido mi sirviente está paralítico. Pero hay otra palabra para sirviente en griego, doulos. Otros han traducido mi hijo está enfermo, está paralítico. Pero mi hijo tiene otra palabra en griego que se dice huios. El problema es que los centuriones no podían tener hijos con ellos mientras estaban en otro país sirviendo al ejército romano. No podían casarse ni tener hijos mientras estaban en el servicio. El muchacho paralítico entonces no podía ser hijo del centurión. No podía ser hijo del centurión. Tampoco un soldado, porque hay otra palabra para soldado, ni era un criado de él. Pero hay un tercer sentido, como le digo, para la palabra pais. Le dije joven, muchacho, pero en la literatura griega clásica, el tercer sentido es mi amado, mi favorito. Ese es el joven amante de un homosexual, que era una práctica muy extendida entre los soldados romanos, no entre los judíos, sino que entre los soldados romanos. Cuando uno llega a entender esto, que este hombre le está pidiendo a Jesús: Señor, mi amante, mi muchacho, mi favorito, está paralítico. Y el Señor le dice: voy a ir a sanarlo. Y él dice: no soy digno que entres en mi casa. Qué curioso. Fíjese que toda la gente en Israel que se acercaba con Jesús quería tocarlo, y toda la gente que estaba con Jesús quería que Jesús fuera a su casa. Señor, ven a mi casa, te invito. Pero este hombre dice: no soy digno que entres a mi casa. Cuando iba Jesús a la casa de Jairo,
Jesús podría haber dicho, la niña ya va a resucitar, va a estar bien, pero no, tenía que ir, era bienvenido, le gustaba a la gente que entrara a las casas, pero este hombre le dice no. Uno nos explica por qué un soldado romano le dice, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa. Di la palabra y mi mozo, mi muchacho, mi favorito, mi país será sanado. Y aquí se entiende por qué. Entonces el centurión se da el trabajo de ir donde Jesús. Si el centurión tuviera un criado enfermo, un centurión no se da el trabajo de un empleado de ir a pedirle a Jesús por un esclavo que está enfermo o por un soldado. Pero sí se da el trabajo de hacerlo por su favorito, por su pareja, de ir donde Jesús. Y ahí se aclara el otro punto. Se aclara por qué él se niega. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi muchacho, dice la Biblia, mi criado, sane. ¿Y por qué razón era esa? Porque él sabía su condición inmoral, su condición de pecador, y más que nada él entendía que para los judíos eso era algo bastante indigno, y él no quería exponer a Jesús a la indignidad de entrar en primer lugar a la casa de un romano. Acuérdense de Pedro, cuando el centurión de Hechos capítulo 10, cuando vio al ángel que le visitó, y Pedro tiene que ir obligado por el Señor a la casa del centurión. Lo primero que dice Pedro apenas entra a la casa del centurión Cornelio, dice: usted sabe, señor Cornelio, lo indigno, lo vergonzoso que es para mí, un judío, pisar la casa de un gentil, de un pagano, de un romano. Esa era la primera indignidad. Por eso que el centurión dice: no soy digno que entre. Pero lo segundo, no soy digno porque la relación que yo tengo con este muchacho es algo totalmente tabú y prohibido por tu raza, tu religión, tu gente, y no quiero que tú te expongas a eso. Y a mí me emociona mucho saber que Jesús está dispuesto a ir y a tocar al leproso físico, pero Jesús también está dispuesto a ir y tocar al leproso moral de nuestra sociedad hoy. Sea cual sea la inmoralidad que esa persona tiene como enfermedad espiritual, Jesucristo está dispuesto a sanarlo. Sí, la peor lepra es la del pecado. La lepra de mente, cuando pensamos cosas indignas. La lepra de los ojos, cuando miramos lo que no debemos. La lepra del corazón, cuando odiamos y deseamos el mal. O deseamos la mujer o el varón que no nos corresponde. La lepra de las manos, cuando nos peleamos y cuando no compartimos. La lepra de los pies, cuando transitamos por lugares tenebrosos. Y con esta lepra del pecado vienen todas las consecuencias. La primera, nos apartamos de Dios, nos alejamos de los demás seres humanos, matamos nuestra alma, y los demás males del mundo vienen con esa lepra del pecado. Pero tanto ama el Padre Dios a este mundo, que envía a su Hijo a tocar a los enfermos del pecado, para que sintamos la calidez y la ternura de Dios en nuestras propias carnes. Amén. Gloria al Señor. Amén. El pecado, entonces, como una enfermedad, no se le puede quitar de nuestras vidas castigándolo. No necesitamos a un juez castigador. Lo que necesitamos es a un gran médico sanador que se acerque y que nos toque. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que comer con Jesús nos sana de la enfermedad del pecado? Gran misterio. Tener comunión con Jesús, comer con Jesús. ¿Por qué ustedes son tan fieles? ¿O por qué yo soy tan fiel con ustedes en venir domingo tras domingo aquí? Mire, porque aparte de cómo salga la alabanza, aparte de cómo sea el sermón, aparte de que la ofrenda sea alta o sea baja, aparte de que haga frío o calor, yo por lo menos, yo creo que usted también, la razón principal por la cual viene aquí es para sentarse a la mesa y comer de este pan y beber de esta copa, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacerse por nosotros pecado y restaurarnos y fortalecernos para nuestro diario vivir. ¿Y cómo es que eso acontece?
No lo sabemos, pero creemos que la sola presencia de Jesús con nosotros es medicinal. Hermanos queridos, es que hay otro problema. Nos olvidamos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si creyéramos que Jesús está con nosotros todos los días, su medicina y su presencia estaría con nosotros de lunes a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, estaría presente con nosotros porque es su promesa. Así que despertemos a eso, a esa realidad de que Jesús nos sana de pecado estando con nosotros. Nos sana de la enfermedad, de la lepra, del pecado, en comunión con nosotros. Entonces, ¿qué debemos buscar? Al médico. Ahora me acordé de otra. Muchos dicen, bueno, pero ve a Jesús por María. Entonces uno dice, bueno, pero yo tengo que ir al doctor. ¿Y qué hago con ir a la mamá del doctor? Si el doctor es el que me tiene que atender. No, es que la mamá te va... Bueno, a lo mejor ella me va a dar hora, pero al final el que me va a atender, o me va a dar un cupo, pero el que me va a atender es el doctor. Y yo aprecio mucho a la mamá del doctor, porque si no hubiera tenido a ese doctor, no me podría sanar. Apreciamos a María, la honramos, es la mujer que Dios eligió, pero yo voy al doctor de los doctores, al médico, a nuestro Señor Jesucristo, que me sana del pecado. Jesús es tanto el buen doctor y la receta de gracia que sana el alma de los paralizantes efectos del pecado. Y Él está aquí hoy. Y está aquí tocándonos. Y nuestra práctica espiritual cristiana tiene que ser acostumbrarnos a que Jesús, a acostumbrarnos a saber de la presencia de Jesús en todo momento. En todo momento. En los momentos de tribulación, en el valle de sombra de muerte, siempre el Señor va a estar con nosotros, pero nosotros debemos reconocerlo, practicar la presencia de Cristo en nuestras vidas, sentir su toque y su salvación. Pero me quedé preocupado que hayan cristianos de 15, de 20, de 30, de 40 años en los caminos del Señor y no sepan escuchar la voz de Jesús. Tenemos que avanzar en eso. Ahora, la voz de Jesús se escucha en silencio. No se escucha nomás leyendo la Biblia, poniendo la radio, viendo un predicador en la tele, poniendo música, en bulla, sino que se escucha la voz del Señor en la tranquilidad, en el silbido suave y apacible. Ahí escuchó Elías al Señor. Tranquilizarnos, cerrar todos esos canales, concentrarnos en Él, meditando en su palabra calmadamente. Y hablándole. Va a llegar un momento en que usted va a sentir algo. No sé si una voz, una tranquilidad, un pensamiento insistente, una paz, de una decisión que usted va a tomar y usted va a decir, si realmente esto es de Dios, pues tengo una paz, una seguridad de que el Señor está en esto. Y eso hay que empezar a practicarlo constantemente. Eso es lo primero, para poder tener esa relación con el sanador. Crea. No es difícil. Crea. Y para creer tiene que oír, pues. Tiene que venir. Qué bueno que está aquí. Qué bueno que está oyendo. Pero usted tiene que llegar a creer. Creer que Jesús es el que nos sana de todo pecado. Es el que se puede llevar la lepra nuestra. Tercero, arrepiéntase. De una vuelta vuelva en el camino que tiene que realmente caminar. No vaya en sentido contrario, no vaya a contrapelo de los planes de Dios, sino que vuelva al sentido de Dios. La humanidad, el universo, los planes de Dios tienen un camino, un sentido de amor y de misericordia que nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero si usted viene en contra del camino de Dios, usted se va a autoinfligir todas esas resultados del pecado y de la enfermedad. Arrepiéntase, vuelva a mirar el rostro de Dios, de donde viene un río de fuego de amor que nos purifica. Cuarto, confiese con su boca que Jesús es el Señor. Por eso que antes de bautizarlos a cada uno de ustedes les decimos, confiesen, digan, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no lo ha hecho, ya es hora de hacerlo. Quinto, bautícese. Recién estaba dándome unas vueltas por la pileta que está ahí, porque ya la estoy más o menos visualizando cómo va a ser nuestro bautisterio.
Ojalá ya para el verano, ¿verdad? Que haga más calorcito, porque hay que bautizarse, hay que entregar este cuerpo y matarlo en el agua, pero no lo vamos a ahogar, lo vamos a sacar rapidito para que no se asuste, y lo vamos a resucitar para vida nueva. Y cuando eso acontezca, el Señor nos va a dar dos cosas: nos va a dar el perdón de pecados y nos va a dar la presencia de su Espíritu Santo. Así que esa es la invitación para cada uno de ustedes, los que ya somos cristianos en este salón, que podamos empezar a reconocer más la voz de Cristo y que empecemos a ver a Jesús a través de esta metáfora del gran médico que nos sana. Pero no tiene que sanar todos los días hay que tomarse la vitamina C, todos los días hay que tomarse el remedio de la presencia de Cristo, porque el día que lo dejemos empieza la lepra. De a poquito los leprosos no se morían de un día para otro. El pecado no te mata apenas pecas, sino que te insensibiliza poco a poco. Una cosa que antes te parecía un pecado, ahora te parece nomás una falta, y después algo normal, y después de años te vas a dar cuenta que estás tan alejado de Dios que estás a punto de la muerte eterna. Así que los cristianos que estamos aquí, no nos insensibilicemos ni a nuestra propia enfermedad del pecado, ni a la enfermedad de los demás. A los demás tenemos que llevarle la palabra, el toque, el cariño, sea el pecado que tengan. De hecho, en los grupos en casa dejé unas preguntas ahí para que ustedes mañana las conversen, porque esto tiene que ir a la práctica. ¿Cuántos pecadores hay alrededor tuyo que tú les haces el asco? Fúchila, con ese no me junto, niños, no se junten ahí, no vayan a esa casa, no se junten con aquel, porque ese tiene tal lepra, este otro tal lepra, y este otro tal, y estas cosas yo no las tolero. Y al final nos transformamos en un pequeño pueblo muy feliz, que no tiene contacto con ningún leproso porque no los queremos tocar. ¿Cómo van a poder conocer el amor de Jesús si nosotros mismos, que somos sanados de nuestra propia lepra, no nos atrevemos a conversar ni a darle una palabra de ánimo, sea el pecado que sea? Así que esa es la palabra para los que ya estamos en esto, y aquellos que están visitándonos, aquellos que están aquí recién escuchando la palabra. Les animo, sigan viniendo, pero también les animo a dar el paso de fe, a creer en Cristo, a entregar su vida a Cristo, a arrepentirse, confesar que Él es el Señor, confesar sus pecados, bautizarse y empezar entonces ahora en el abrazo del Señor. Oremos. Señor Jesucristo, Tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel madero de la cruz para abrazar a todo el mundo en tu abrazo salvador. Revístenos, Señor, a nosotros con tu Espíritu Santo, de tal manera que nosotros, extendiendo nuestras manos en amor, lleguemos a aquellos que no te conocen, para que ellos te puedan conocer, al Dios de amor, al sanador, al gran médico que quita la enfermedad del pecado.